habla Miguel. Todo lo que tú tienes me lo debes a mí. Tú no eras nadie. Y yo le contesto a Miguel, Miguel, yo siempre he sentido respeto por ti, porque además eres tío de mis hijos y primo de mi esposa. Yo he tenido respeto porque te aprecio, porque te considero mi amigo y todo. Y me contesta unas palabras, no amigos, no para nada. Es mi empleado. Y entonces lo que le digo, discúlpame Miguel, en este momento dejo de ser tu empleado. Y le cuelgo. Le hablan Miguel en persona para decirle, a partir de ahora quiero que ahorques a Luis. Y en esa reunión, Miguel dice, quiero competir en el 24. Había un acuerdo donde decía que el nuevo candidato a la gobernatura iba a ser Julen Rementería, que Vingen Rementería iba a ser el alcalde de Veracruz y que Enrique Cambranis iba a ser coordinador de los diputados. No es posible mantener el acuerdo porque Cambranis no es confiable y de vida propia. Entonces yo me volteo y le digo a Miguel, si nosotros no mantenemos el acuerdo, nos va a llevar la chingada a todos. Se va a acabar esto que construimos. A ver, otro mito que quiero hoy desmitificar. Perdemos la gobernatura en el 2018 por el efecto Andrés Manuel. Se pierde por exceso de confianza. Porque entonces, ¿cómo se ganó Yucatán y cómo se ganó Puebla? Actualmente el PAN a nivel estatal sigue controlado por los Yunes. Hoy, el que dirige todo se llama Fernando Yunes. Hubo un acuerdo en donde otra vez, me dicen los excompañeros del PAN, se violentaron todos los derechos en la elección y se impuso a una persona, la actual lideresa del PAN. Hola, ¿cómo están a todos los amigos del canal de YouTube? Hoy en el estudio nos acompaña pues un expanista, un personaje que conoció las entrañas del yunismo, conoció lo que es el poder del partido blanquiazul, de lo que es el poder del PAN, en lo que fue la construcción del yunismo en la zona conurbada, y hoy pues ya no milita en el Partido Acción Nacional, sino es un fiel seguidor, apoya mucho a lo que es la Cuarta Transformación, apoya a lo que es la ingeniera, la gobernadora Rocío Nale. Hoy en el estudio nos acompaña Luis Humberto Tejeda Taibo, que tiene una trayectoria que vamos a estarlo platicando en los próximos minutos desde ahora sí que direcciones de gobierno en ayuntamientos, regidurías, pero sobre todo un operador político que conoce ahora sí que el fondo del iceberg y conoce muchas situaciones que lo vamos a estar platicando más adelante, que muchos ciudadanos desconocen de cómo es la política en lo que es el municipio de Boca del Río, Veracruz, la zona conurbada. Luis, hasta que se nos hizo, ¿cómo estás? Buenas. No, ahora sí, mejor te digo buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque hay mucha gente que nos va a estar viendo este video a cualquier hora del día, ¿no? Yo quiero hacer una pauta comercial aquí, estimado Rodrigo. Gracias por la invitación. Me siento muy cómodo. Tu estudio es de primerísimo nivel. Ahora, hoy y en este momento entiendo por qué las rabietas, la envidia de los comunicadores bananeros que como no pueden innovar, quizá por falta de presupuesto, pero yo me decantaría más a que por falta de intelectualidad, pues entonces se les hace fácil tirar hate, ¿no? Y entonces, crucificata, Rodrigo, se escuchaba por ahí, crucificata, Rodrigo. Y lo hace gente que desde la comodidad de su ordenador, pues quiere manejar, manipular la opinión pública. Y en este caso, pues hablando mal de personas como tú, que innovan en el tema de la comunicación. Hoy, Rodrigo, se venden menos periódicos, pero más periodistas. Oye, Luis, que lo vamos a estar platicando más adelante, y gracias por tus palabras, pero bueno, ahora sí que también mis respetos para los que sí son periodistas, porque a mí me echan mucho de que no es periodista. Yo creo que ejerzo una parte del periodismo, una de las ramas del periodismo. Yo creo que el periodismo se ejerce y se aprende en la calle, por eso para mí el hecho de decir yo soy periodista para mí es muy grande la palabra como para que lo diga yo. Yo creo que al final el criterio, la decisión la tiene la gente. Mis respetos para todos los que ejercen la profesión y desde cualquier trinchera, sean de izquierda, sean de derechas, tengan una afinidad por una situación u otra, mis respetos, ¿verdad? Que por mi parte de mí, de mi boca, no va a salir ninguna crítica hacia ninguno, a pesar de que algunos sean
sean críticos hacia mí. Yo siempre le digo a todas las personas, inclusive que me comentan ahí en las redes sociales, no, que eres un chayote, no sé qué. Digo, la verdad que críticas positivas y negativas yo siempre las recibo. Imagínate, si uno critica todos los días a los gobiernos en turno o a los gobiernos pasados y que el día de mañana que estén criticando a uno se encabrone, pues dices, oye, ¿de qué se trata? Si pedimos que tengan la piel gruesa a los políticos, pues también nosotros tenemos que estar predicando con el ejemplo, ¿no? Eres decente con los indecentes y eso te lo admiro. Oye, Luis, ¿y sabes también qué me sacó de onda cuando te invité aquí al programa que me pones? Oye, pero pues yo voy a hablar a favor de la cuarta transformación. Le digo, ¿y qué me ven a mí muy azul o muy rojo? ¿Qué, o muy naranja o qué? Yo creo que tú eres uno de los medios de comunicación que apertura sus micrófonos absolutamente a todos. Y haces bien, ¿eh? Haces bien. Porque el ciudadano hoy debe de estar informado, que no manipulado, ¿eh? Informado. Ahora, Luis, vamos a hablar bueno, te voy a decir Taibo, porque en realidad tu nombre más artístico Mi es el nombre Taibo, artístico, ¿no? Luis Taibo. Ahora, vamos a platicar qué te parece y te voy a llevar, obviamente, a lo que es la actualidad de la cuarta transformación. Digo, ya rompimos el hielo y todo, pero yo creo que es bueno remontarnos. Creo que está padre el hecho de estar platicando tu trayectoria, porque fuiste también un artífice de lo que fue la construcción de un piso más del panismo. Digo, así como hoy en día dicen el segundo piso de la cuarta transformación, ¿no? Pero también vimos, entre comillas, ese segundo piso del panismo con lo que fue la construcción del yunismo, porque hubo un piso que fueron personajes como Gutiérrez de Velasco, y me refiero a don Alfonso, como fue el mismo... Fundadores del claro, PAN incluso. sí, sí, sí. Gente de prosapia, gente muy decente, tengo que Y decirlo. que hay que decirlo también, el yunismo y se integró a toda esa construcción, a todos esos cimientos que hizo el panismo, El yunismo sobre surge como todo. una necesidad de combatir el fidelismo. Fidelismo corrupto, fidelismo deshonesto. No generalizo en personajes. Yo no caigo en la vulgar situación de señalar personajes. Hablo de políticas públicas y de corrientes ideológicas. La primera persona a la que le habla Miguel Yunes Márquez, por cierto, primo hermano de mi esposa, mi suegro en paz descanse, un hombre extraordinario, se llamaba Antonio Yunes Linares. Es a tu servidor para el proyecto de la primera alcaldía de Boca del Río. Esa fue la idea en la que yo me integro al yunismo. Pero yo tengo una historia dentro del panismo y aquí seguramente nos va a escuchar Julián Rementería, nos va a escuchar José Ramón Gutiérrez de Velasco. Yo participé con ellos en campañas. Es decir, yo tengo una historia más allá de la participación de Miguel en el 2007 que ganamos la alcaldía. Pero, Rodrigo, me parece un proyecto muy interesante para combatir la corrupción. Desafortunadamente, y no quiero decir nombres, porque no viene el caso, este proyecto se pervierte, pierde contacto con el ciudadano, lo digo con enorme respeto, y entonces se vuelve una élite política empresarial, ¿ok? ¿Y no lo era ya? Era un impulso de participación ciudadana apuntalado por políticos que venían del PRI, es cierto, pero que combatían la corrupción. Supo en su momento englobar empresarios, ciudadanos de a pie. Hoy yo te pregunto, y yo le pregunto a nuestra amable audiencia, ¿qué opinan, por ejemplo, del voto de la reforma judicial? ¿Qué opinan, por ejemplo, de los excesos de los que se habla en los medios de comunicación en los que cayó esta ideología neopanista? No lo estoy diciendo yo. Ahí están los medios de comunicación. No lo está diciendo Morena. Ahí están los medios de comunicación. No lo está diciendo el PRI. Ahí están los medios de comunicación.
Es por eso que yo salgo, ¿no? Taibo es pueblo, pero Taibo es pueblo porque me identifico, yo vengo de abajo. Pero no me quisiera adelantar, quisiera que sigamos Claro. interlocutando, ¿no? Oye, pero a ver, tú ya no militas en el PAN. Pues del PAN me expulsaron. A ver, yo te veo muy azul acá y todo. Mira, como vienes vestido, caray. Te faltó el guinda acá. Yo creo que ahí te ganó el inconsciente todavía. No, para nada. Mira, en el PAN tengo muy grandes, muy honorables y muy ilustres amigos, pero ya casi todos son de la sociedad. Políticos panistas, pocos, me atrevería a decir, que con los dedos de la mano los contaría. Las generalidades absolutas son estupideces totales. Tú no puedes generalizar en que todos son buenos en un lado, todos son malos en otro. Oye, Luis, pero a ver, cuéntame un poquito cómo fueron los inicios en la política, cómo fue tu intervención dentro del panismo, porque me platicabas que fue inclusive antes de la misma intervención de lo que fue el grupo de los Yunes. Yo salgo de la universidad y a mí siempre me gustó la política, sobre todo la geopolítica, más que la política regional. He leído mucho y viajado otro tanto, y entonces por ahí me interesa ir a la campaña política de una persona. Llego a la campaña política y lo primero que me pregunta Rodrigo, estimado y querido hermano, es, ¿cómo te apellidas? No, pues Tejeda Taibo. ¿De parte de quién vienes? Pues de parte de nadie. Ah, bueno, ¿quieres integrarte? Estamos hablando para situarnos año 2001. Entonces así empiezo yo. Después, te repito, algunos años después, Miguel, primo hermano de mi esposa, me invita para un proyecto que conllevaba la alcaldía de Boca del Río en su momento. Pero no te estoy hablando del 2007, que es cuando se toma posesión. Estoy hablando mucho más atrás, estoy hablando sobre el 2004, 2005. ¿A poco, digo, yo le escuchaba en algunos comentarios de mesas de café, el proyecto de Miguel Ángel Yunes Márquez, Linares para sus hijos, pero también para la misma dinastía y para todo el mismo núcleo familiar político, en realidad, y dime si estoy mal, no era la alcaldía de Boca del Río, sino era la alcaldía de Veracruz, ¿o me equivoco? Estás en absoluta razón. Incluso tu servidor hace varios análisis que se llevan al escritorio de Miguel, y no solo tu servidor, algunos otros compañeros, que algunos todavía militan de aquel lado y no quisiera yo perjudicarlos, ¿estás de acuerdo? ¿Para qué los menciono? Investigamos las posibilidades de poder participar en Veracruz. Había un fenómeno ahí que se llamaba Julio Saldaña y no vemos cómo se pueda meter, porque antes en el PAN, hoy por cierto ya no, otra de las Le cosas. mandamos saludos que va a venir próximamente por acá. Muchos saludos a Julio, gran amigo también. Hoy ya no hay elecciones en el PAN. Imagínate el PAN de boca para afuera. Promueve la democracia, la participación ciudadana, y en sus procesos internos no hay elecciones. Imagínate, Lutero hablando de la iglesia, ¿no? Entonces, en esa época había elecciones internas, nosotros cruzamos números, no éramos y no somos improvisados en la política, lo hacemos con un método científico, y supimos que no nos daban los números. Año 2004. Entonces José Ramón Gutiérrez de Velasco y Ángel de Champs nos invitan a participar por Boca del Río. Tengo que decir, aunque hoy esos nombres sean anatemas, y los detentadores de la herencia política de Miguel Yunes en Boca del Río actuales se digan que se hicieron a mano, artesanalmente y solos, no. La puerta nos las abre a nivel estatal Víctor Alejandro Vázquez Cuevas, y a nivel local José Ramón y Ángel de Champs. Hoy anatemas, hoy nadie te va a mencionar eso. Digo, los nuevos yunistas yunistas bananeros, banderas y aplaudidores. No saben esa historia. Hay que investigar la historia para no estar hablando estupideces. ¿Te refieres a Pipo Vázquez? Abre las puertas a nivel estatal. Un Pipo Vázquez que era dirigente estatal del PAN. Nombre. Junto con Danilo, eran Danilo Alvízar, Víctor Alejandro, Hoy regidor. Fernando Alfonso, claro, y regidor César,
Eran un grupo de jóvenes que impulsa don César Leal Angulo, gran político, incluso embajador de México con Fox en Atenas, si no me equivoco, en Grecia. Era una camada de panistas que tenían la idea de innovar, ¿no? Esos son los que impulsan el yunismo desde el Estado. Cuando me refiero del nombre de Pipo Vázquez y que es la primera ocasión que se toca este nombre en el programa, y mira que han pasado varios políticos, nada más que yo creo que han pasado Porque todos vienen a hablar de sí mismos y todos vienen a hablar de que son la gallina y el huevo y se pusieron solos. Pero como Luis Taibo es pueblo y no desea más que agradar al pueblo y apoyar a los que apoyan al pueblo, a mí me vale sorbete y tengo que decir la verdad tal cual. ¿Sí me explico? ¿Cómo era el panismo en ese 2001, 2002, Bueno, te voy a 2003, hablar. 2004? Había subcomités en donde estaban organizados por fraccionamiento, colonia. Luego había asambleas para elegir delegados, y esos delegados en una elección abierta elegían a los que fueran candidatos a diputados o alcaldes, gobernadores, incluso hasta presidente de la República. Hoy no existe eso. O sea, el PAN es un partido abortivo, un partido que hoy, si me permite la expresión, tiene una gran disentería sobre sus principios y valores. Para las personas que no, a lo mejor no me expliqué con disentería, pues hoy el PAN se defeca sobre sus principios y sobre sus valores. Ya no existen tales. Ahora, Luis, creo que estamos de acuerdo que la política es de contextos, pero sobre todo de coyunturas. Desde luego. Y lo que vivimos en ese año 2001, 2002, 2003, sobre todo en el momento en que se toma la decisión de un candidato al PRI para gobernador como lo era Fidel Herrera, y esta guerra de Yunes contra Fidel, que era una guerra no de un partido contra el otro, sino era una guerra interna dentro del PRI, y es en ese momento, es en esa coyuntura donde Miguel Ángel Yunes Linares sale del Partido Revolucionario Institucional y entra al panismo. Y no solamente entra al panismo. A la campaña de Gerardo Buganza. Claro. Y no solamente entra al panismo, sino que empieza a hacer su círculo, empieza a hacer su equipo. Y así como se dio la coyuntura del PRI para la salida de Miguel Ángel, también en la entrada de Miguel Ángel Yunes Linares y sus hijos al Partido Acción Nacional, se creó otra coyuntura. Por eso yo hablaba de este segundo piso del panismo en la zona conurbada. Okay. Se crea en realidad otra coyuntura de todos estos panistas también, desde el primer panista que ganó la alcaldía, el ayuntamiento de Veracruz, como lo fue Roberto Bueno, como también el primer panista que ganó la alcaldía de Boca del Río, como lo fue Ángel Deschamps. Ángel Deschamps. También esos personajes que le abrieron también la puerta al yunismo, también vimos una coyuntura, una ruptura dentro del panismo con la intervención del yunismo. Te hablaba de la política, de las rupturas y de los contextos y de las coyunturas. ¿Cómo fue esa coyuntura en el momento en que un Miguel Ángel Yunes Linares y sus hijos se integran y se involucran al PAN? Bueno, a Gerardo Buganza le roban la gobernatura. Esa es la verdad. Nosotros en todos los números que traíamos, y no me van a dejar mentir los analistas de la época, estábamos arriba del doctor Fidel Herrera. Y de la noche a la mañana, pues él gana. Esa es la verdad. Ya que luego Gerardo Buganza haya roto con el licenciado Yunes, con el panismo, esa es otra historia. Yo no vengo a hablar de personas, vengo a hablar de hechos en donde yo fui testigo. Remontándonos a ese año 2004, donde inclusive un Miguel Ángel Yunes Márquez logra una diputación, creo que por la vía plurinominal. Parte de la negociación con Víctor Alejandro. Claro. Fíjate, uno. No recuerdo si fue Ángel Deschamps o fue Paco Gutiérrez de Velasco. Me parece que fue Paco, que estuvo aquí igual en el estudio, que comentaba una negociación donde no solamente se obtuvo una diputación local por la vía plurinominal, una curul, sino también varias regidurías, o me equivoco. Bueno, estuvo Polo Domínguez, ¿te acuerdas? Polo Domínguez hijo del actual notario y exsecretario de Turismo en el bienio panista.
Pero fue lo que se obtuvo. Tampoco creas que fueron grandes cosas, ni mucho menos, ¿no? Recuerda que el panismo ya venía en decadencia. ¿Sí me explico? Entonces, con este impulso, a nosotros nos alcanza, en mi óptica muy personal, y según los datos que nosotros teníamos la noche anterior, el domingo en la tarde, pues habíamos ganado la gobernatura. Reitero, luego, no sé si recordarás que se cae el sistema, algo ahí, si stalkeas por ahí te vas a dar cuenta. Y de la noche a la mañana, pues gana el doctor Fidel Herrera. Mis respetos para el doctor, reitero, no vengo yo a y en paz descanse, etcétera, mis respetos para sus hijos. Solo te estoy diciendo, y estoy hablando en la opinión que teníamos con la información que teníamos en ese momento, ¿no? A eso me estoy... Tú ya estabas en ese momento trabajando para Miguel Ángel Yunes, No para la solo yo, familia. todo un grupo, habíamos todo un grupo de jóvenes en ese ¿Cuál era tu momento. actividad dentro de esa campaña para la gubernatura? No, pues mi actividad era muy modesta, mi actividad era solamente eh, organizar gente en territorio, transportar gente en territorio, estábamos en el búnker, era mi actividad. No te voy a decir que yo tomaba decisiones, ni yo Estabas estaba... en el War Room. Exactamente, o sea, a ver, he atendido mucho porque me llama la atención cómo has innovado en estos programas. Y quiero decirte que aquí vienen muchos políticos que tienen respeto por todos, pero algunos se tratan de Van a gloriar. decir, gracias a mí o por mí. No, Luis Taibo es pueblo. Luis Taibo únicamente te está hablando de su contexto, siendo testigo personal. A mí nadie me contó, yo lo vi, y con la información que en ese momento poseíamos o nos daban. Pierden la gubernatura. Miguel Ángel Yunes Márquez ya es diputado local en ese momento. Presidente de la Comisión de Hacienda. Correcto. Que no es cualquier comisión, hay que Es decirlo. cualquier comisión. Y si no, pregunte cómo los traía a los priistas con ese tema. Ahora, Luis, ya tu intervención y tus encomiendas ya estaban focalizadas en la zona conurbada después de esa elección, Sí, quiero claro, pensar. fui 2 veces secretario de gobierno, regidor, trabajé en el Congreso, aquí en México, etcétera. Paco Gutiérrez de Velasco, en ese momento alcalde de Boca del Río, estamos hablando del año 2004, 2005, 2006. El candidato de Paco era el doctor Gonzalo Lagunes, Okay. no era Miguel. ¿Cómo fue cómo fue el que Miguel Ángel Yunes Márquez, de pasar del Congreso local como diputado a pasar como presidente municipal de Boca del Río? Recuerda que la idea principal era Veracruz, pero no nos dan los números, y en Boca sí. Porque en Boca hay un desgaste, el gobierno desgasta. Paco Gutiérrez tenía, por cierto, le mando un saludo, me llevo muy bien con el arquitecto, etcétera. Tenía un desgaste propio de su gobierno, tenía panistas inconformes. ¿Por qué? No sabría decirte el dato, ¿no? Pero casi siempre cuando alguien está inconforme dentro del gobierno, trabajando para el gobierno, son 2 temas. En la experiencia mía, reitero, número 1, no están conformes con el sueldo. Número 2, no están conformes con su futuro político. Nada más. Son las únicas 2 cosas, no puede haber nada más. Las formas no. No, porque Paco a mí desde entonces lo he visto como un tipo empático, no es un tipo soberbio, prepotente, por lo menos en el trato conmigo y con las personas que tenemos en común, ¿no? ¿Cómo fue que lograron esa candidatura para la presidencia municipal de Boca del Río? Generamos una estructura que hasta la fecha, fíjate lo buena que era, que hasta la fecha da rentabilidad. Se llamaba Casas de Enlace. ¿Ustedes crearon las casas de enlace? Claro, desde luego. Tu servidor, Pati Delgado, creo en paz descanse, le perdí la pista, el licenciado Valdemar, Daniel Velasco, actual director de Participación Ciudadana, y Rodrigo Marín, que trabajó en el DIF, en la administración de Patricia Loberia. Que es todo liderado y financiado por Miguel, hay que decir las cosas por su nombre. ¿Qué es una casa de enlace para la gente que no La lo idea conoce? básica principal de la casa de enlace, que no fue ninguna idea que nos haya dado un consultor, ni mucho menos, es una idea que al día de hoy yo sigo pensando que da rentabilidad para el político que de manera honesta la establezca, y es llevar las políticas públicas al ciudadano. Morena lo hace muy similar,
incluso lo perfeccionó, que es, ellos le llaman estar en territorio, ¿estás de acuerdo? Pues haz de cuenta que era parecido a lo de Morena, nada más que Morena lo ha perfeccionado, porque Morena ya no es solo una unidad política dentro de una colonia con un militante o un simpatizante de confianza, sino ahora tocar todas las puertas, ella todas las puertas. Ha sido el gran éxito de Morena. El PAN lo pudo hacer, no lo quiso hacer. No entiendo, eso ya es otra cosa. Pero no es que no lo haya querido hacer Miguel o el licenciado Yunes, sino que el PAN, si me permites hacer un catarsis, en el 2000 promueve el cambio, Rodrigo, estimado y querido hermano. Y ese cambio hubiese dado para que el PAN estuviera 70 años en el poder. Pero ¿sabes qué? Llegan y ven el cajón lleno. Y entonces comprenden por qué el PRI no quería soltar el poder. Y entonces, en lugar de pensar en el pueblo, piensan en ellos. Recuerda todo lo que yo pongo en los posts. La élite político-empresarial le dicen, caramba, el PRI actuaba con una serie de empresarios a los que le pedía un diezmo, una comisión. Caray, y si a mí se me ocurre mejor crear mis propias empresas, y ya todo lo demás está en los medios de comunicación. Por eso el PAN, en 2 sexenios, pierde el poder. Y te voy a decir algo, te voy a adelantar algo, ¿eh? ¿Sabes por qué la inseguridad crece en estos 2 sexenios? El tema se llama Genaro García Luna. Fox deja de combatir el flagelo del crimen organizado y se centra en el tema del secuestro. Felipe Calderón voltea para otro lado y entonces deja que estas mafias crezcan. Hoy tú escuchas que si Andrés Manuel, que si la doctora Sheinbaum, y no estoy diciendo que se baja para atrás, estoy diciendo, tú me preguntaste, cuáles son las causas, esas son las verdaderas causas, ¿ok? Todo esto, ¿por qué? Porque el panismo estaba centrado en que descubrió la gallina de los huevos de oro. Y luego, Felipe Calderón, no te lo han dicho, trata de imponer a Ernesto Cordero como su sucesor. ¿Por qué lo sabe Taibo? Porque es muy chismoso, tiene los servicios secretos más eficientes de todo Boca del Río y Veracruz, ¿no? Porque Taibo, junto con otros, teníamos la encomienda de que en esta zona ganara Ernesto Cordero. Y entonces, como no le dan los números a Ernesto Cordero y se impone Josefina Vázquez Mota, entonces Felipe Calderón sabotea a Josefina Vázquez Mota. Algún día te comentaré, porque no quiero llevar más tiempo, esa primera alocución pública que hace Josefina en el Estadio Azul. ¿Te acuerdas que llegan tarde y que todo este rollo? Taibo estuvo ahí, te puede decir. Todo fue planeado. Felipe no quería que fuera Josefina. Como hoy el PAN no quiere a la doctora Sheinbaum, no quiere a la ingeniera Nale, no quiere a la maestra Rosa María, porque ellos, a lo mejor voy a incendiar ahorita, voy a dejar en llamas. A las damas las ven como de segunda. Misóginos. ¿Viste la campaña en contra de la gobernadora? Misóginos. Matan el primer proyecto de una mujer para que fuera presidenta de la República. Obviamente había estado Cecilia Soto, Rosario Ibarra, se llamaba Josefina Vázquez Mota dentro del PAN, ¿no? Esa boteada desde adentro, que no te engañen, Rodrigo, que no vengan a hablarte aquí de... Esa es la naturaleza del panismo, por eso Taibo, repito, es expanista por Cristo y por el pueblo. Ahora, Luis, ¿cómo fue en el momento que toman por primera vez el ayuntamiento de Boca del Río y sobre todo, pues Yo era crean... secretario de gobierno ahí, acuérdate, o Claro. director de gobernación, como es lo Sí. mismo. Sí, en esa primera ocasión. ¿Cómo fue el tomar el poder de la presidencia municipal de Boca del Río? Porque también me gustaría que lo platicaras como partícipe y como analista, porque
hacer lo que hicieron los Yunes y no me dejarás mentir y hay que Ideas reconocer. frescas era el eslogan. Ideas frescas. Se hizo un gran trabajo. El trabajo que hizo el PAN en el 2007 en Boca fue un buen trabajo. Conste que no concuerdo hoy con ellos, pero no puedo venir a mentir aquí ante la gente. Pero, ¿qué hay de ese trabajo a todos los demás trabajos que se han hecho a partir de? ¿Qué hay de esa obra pública que se hizo, pero no solo en Boca? ¿Quiénes son las personas que hicieron la mejor obra pública del PAN en Veracruz? Se llama Julián Rementería y José Ramón, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Fernando Yunes y Patricia Lobeira, recuérdame una obra que hayan hecho. Una. No estoy hablando eso de que voy a pavimentar tanta Mira, avenida. ahí, mira, fíjate, y yo no voy a estar en un tema de defender a ellos porque pues no. No estoy atacando. Tú me preguntaste y lo... No, por eso, pero inclusive ni los conozco, inclusive a un Fernando Yunes, un Miguel Ángel Yunes Márquez, nunca me los he topado de frente, pero también te voy a decir algo, Luis, que no puedes ponerte tampoco en un tema tan crítico y me gustaría analizarlo, ¿eh? Al final del día esto es un debate de ideas, ¿no? Pero hay que decirlo, me agarras el ejemplo de un Fernando Yunes Márquez, pero si nosotros nos basamos en los números de la administración pública y en los gobiernos, inclusive ¿Tú desde... crees que el gobierno de Fernando Yunes Márquez se compara al gobierno primero de Miguel Ángel Yunes Márquez? Para nada, pero también para poder Ahí está tu compararlo, respuesta. sí, pero también para poder compararlo necesitas comparar no solamente ámbitos o temas municipales, sino también temas federales. Y desde que ha llegado Andrés Manuel López Obrador, y ahora sí, como tú dices de lo de los medios, yo te digo de las estadísticas. Desde que ha llegado Andrés Manuel López Obrador, desde que llegó, ha sido, y nos remontamos hasta la actualidad, en vez de que se fortalezca el municipalismo, se ha debilitado de una forma enorme. Tú dime si cualquier alcalde de cualquier color, llámese Morena, llámese PAN, llámese PRI, hoy en día van a la Ciudad de México con los diputados federales para poder gestionar y bajar unos recursos, como en su momento lo hacía un Humberto Alonso Morelli con Miguel Ángel Yunes Márquez, con esa buena mancuerna que hacían. Hoy en día no ¿Sabes es... por qué, Rodrigo? ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Y te voy a dar un ejemplo con el cual no comulgo, pero no comulgo en el PRI ni el PAN, ¿no? Orizaba. ¿Cómo la ves? Orizaba, por mucho, es la ciudad más bonita de todo el estado de Veracruz. No lo digo yo, lo reconoce la propia ingeniera Analia. Es un buen trabajo que se ha hecho, porque se ha privilegiado al pueblo, al ciudadano, por encima de los colores. Correcto. ¿Estás de acuerdo? Ahora, si tú entiendo el propósito, lo que hizo, y además coincido, el gobierno federal es, los diputados antes eran gestores. Si tú les... Sí, traes esa idea que el diputado nomás tiene que estar legislando, no tiene que estar promoviendo Porque al diputado obras. se le daba obra y el diputado, ¿sabes qué hacía? Correcto. Pues le daba a los amigos y se llevaba una comisión. Entonces, Andrés Manuel inteligentemente dice, vamos a dar el apoyo directo. Y después ya salen los programas sociales. Entonces, por eso el diputado se le restringe su actividad, solo ser un gesto. Sí, Luis, pero no es agarrar lo que está en la mesa y tirar todo esto no sirve y vamos a hacer lo siguiente. Dentro de todas esas situaciones que estamos platicando, hay cosas que servían, pero había que mejorarlas Pero y había que acuérdate hablamos que se van perfeccionarlas. corrompiendo con el tiempo. El PRI, Correcto. Y no digo que no. 70 años para su putrefacción, el PAN 12. Entonces, ahí retrotraigo la plática para decirte por qué. Pero a ver, Los ¿tú crees diputados- que un presidente de la República va a saber qué es lo que necesita la colonia olvidada en Boca del Río o qué es lo que necesita una calle en el puerto de Veracruz? Por supuesto que no. Por eso inclusive sirven los presidentes municipales, sirven los diputados locales, teoría tendrían sirven que los hacerlo. diputados correcto. No, en teoría es muy complicado, es casi imposible, porque si nos vamos a todas Yo las te puedo entidades decir alcaldes federativas... que no conocen su municipio, ¿no? Claro. Que nunca lo han recorrido. Y alcaldes, y alcaldesas también. Pero una cosa es buscar erradicar poco a poco esta cultura de corrupción y es un hecho.
Si tú me decías, es que había diputados locales y diputados federales que no iban por el sueldo, iban por las comisiones, iban por los diezmos, iban por estas obras de buscar. Yo no te Bajaban digo que... paquetes de obras, se lo Correcto, daban a amigos correcto. y esos amigos rentaban a los alcaldes, le daban una comisión a Yo no ellos. digo que no, pero Hacían. lo que Hoy sí no es... se puede hacer eso. Claro. ¿Sabes por qué no se puede hacer eso? Porque hoy el diputado no tiene esa facultad. Ni el presidente municipal tiene tampoco la autoridad de subir a la Ciudad de México y estar gestionando y bajando obras, como antes. Hoy viene de arriba para abajo. Por eso yo te ponía el ejemplo de un Fernando Yunes, te ponía el ejemplo de una Patricia Lobeira, que tú me los estabas comparando con la primera administración y tal vez la segunda de Miguel Ángel Yunes Márquez, pero también eran otros tiempos, no solamente locales, sino también federales. Mira, Ojo, no estoy defendiendo al yunismo, claro, pero sí creo que necesitamos conocer y ver el bosque completo, no solamente un árbol. Mira, tengo que decirlo. Hoy el trabajo, por darte un ejemplo, de Rosa María Hernández Espejo, en 6 meses se lleva el trabajo de Patricia Lobeira en 4 años. Con todo respeto, porque además es tía de mis hijos. Con todo respeto, se lo lleva. ¿A qué se refiere esto? Pues a un trabajo comprometido con el pueblo, con las causas por las que están ahí. ¿Me explico? Entonces, entiendo que Veracruz tiene su propia dinámica. Recuerda que Boca del Río es una tercera parte en territorio de Veracruz y es una tercera parte también en presupuesto, ¿no? Pero si tú crees que 3,200 millones de pesos de presupuesto por 8 años a estas personas que detentaron el poder por el Partido Acción Nacional no les hizo al menos llegar a como había quedado Boca del Río en las administraciones de Ángel de Champs hasta Morelli, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué hicieron con ese dinero? Te lo pongo, ¿no? Porque hoy sigo viendo a Veracruz rezagado en comparación a Boca del Río, pese a que la maestra está haciendo un trabajo muy, muy titánico, porque llegar y enfrentar los rezados que tiene Veracruz no es para cualquiera. Oye, Luis, ya me hiciste encabronar hace ratito, ya nos estamos enfocándonos del análisis y de la política actual, pero me gustaría remontarnos. Vale. Remontarnos a lo que, donde estábamos, que era situarnos en esta primera administración de Miguel Ángel Yunes Márquez, donde tu desempeño y tu actividad dentro del ayuntamiento era ser director de gobernación. Así es. ¿Cómo empezaron a hacer las casas de enlace? ¿Cómo empezaron a proyectar el yunismo? Porque generar una estructura, porque el PAN ya estaba debilitado, acuérdate que te comenté. Claro. Generar una estructura, pero una estructura propia. Lo que tendría que hacer cualquier político que se precie de saber un poco. Pero ojo, una estructura propia del político, más no del partido. El PAN no tenía ya nada. Entonces, cuando tú construyes una empresa, la construyes con la gente de tu confianza, no la construyes con tus vecinos o con tus amigos. Bueno, hay gente que lo construye con los amigos y por eso el fracaso. ¿Quién era el dirigente estatal en ese momento? En ese momento cambia de Víctor Alejandro a Pepe Mancha. Y me voy a adelantar. Dale. Por cuestión de tiempo. No, a ver, también te voy a decir algo. Okay. Aquí tú llévate todo el tiempo que tú quieras, no te limites por el tiempo. Pepe Mancha es un dirigente que llega y que se dice que él da el triunfo para la gobernatura después del licenciado y todo. No. Todo se hizo con la estructura que nosotros teníamos. El PAN poco ayudó, siendo muy honestos. Con todo respeto para Pepe, con el que hace mucho tiempo no tengo comunicación. Pero Pepe Mancha también, la posición de Pepe Mancha ahí, provoca la ruptura en el PAN. Me voy a adelantar un poco para ir llegando a este tema. Pepe Mancha cumple su designio, se pierde la gobernatura en el 2018. A ver, otro mito que quiero hoy desmitificar. La gente dice, perdemos la gobernatura en el 2018 por el efecto Andrés Manuel. Lo has escuchado hasta la saciedad. Si hoy te cruzas allá al Palacio Municipal de Boca del Río, todo el mundo va a decir eso. Porque está lleno de desinformados y de pendejos. ¿Estás de acuerdo? Se pierde por exceso de confianza
Porque entonces, ¿cómo se ganó Yucatán y cómo se ganó Puebla? ¿Qué hubo? No enfrentaban lo mismo. Solo por hablarte de 2 estados. Buen trabajo no admite reclamación, decían en mi pueblo. Entonces es un exceso de confianza. Se pierde, luego hay una reunión. No te voy a decir quiénes estaban ahí, repito, por respeto, porque muchos todavía están dentro del unionismo. Y en esa reunión, Miguel dice, quiero competir en el 24. Estaba muy, me voy a ir, no me acuerdo dónde se iba a ir, por un tiempo para despejar las ideas y vamos a competir para el 24. Hay como 10 personas en esa reunión, tu servidor uno de ellos, y entonces Miguel dice que se reelija a Pepe Mancha. Había un acuerdo donde decía que el nuevo dirigente se llamaba Joaquín Guzmán, el doctor, el famoso Chapito, que el nuevo candidato a la gobernatura iba a ser Julen Rementería. De Veracruz. Sí, desde luego. Que Vingen Rementería iba a ser el alcalde de Veracruz. Que Pepe Mancha y su esposa iban a ser diputados locales o federales, algo así. Y que Enrique Cambranes iba a ser coordinador de los diputados en el Congreso, en Veracruz. Ese era el acuerdo que había, Rodrigo, hermano querido. Parte de mi ruptura es que, y los que estén escuchando y vean seguramente porque al estar yo aquí van a ver ese programa, como no te imaginas, y no te puedo decir quiénes, pero no te quiero decir quiénes, pero van a ver ese programa. Los reto a que me desmientan si no estaba ahí, si no estoy diciendo la verdad. Ahí, mi compadre Carlos Valenzuela, que yo le di trabajo en el yunismo con Miguel y que estuvo adscrito a la dirección de gobernación, se voltea y le dice a Miguel en la mesa, no es posible mantener el acuerdo, porque Cambranis no es confiable y menos el doctor, tiene vida propia. Entonces yo me volteo y le digo a Miguel, Miguel, si nosotros no mantenemos el acuerdo, nos va a llevar la chingada a todos. Se va a acabar esto que construimos. El grupo se va a difuminar, se va a fraccionar. Y Miguel me contesta en la mesa, tiene razón. Voy saliendo y te puedo decir dónde fue la reunión, en el Hotel Holiday Inn, arriba. Voy saliendo y cuando me voy subiendo a la camioneta, en el estacionamiento se acerca mi compadre Carlos Valenzuela, que por cierto pasó la primera Navidad, él y su esposa, en la casa de tu servidor. Y me dice Carlos Valenzuela y su bebé, me dice Carlos Valenzuela, oye, pero qué bruto es. Le digo, ¿por qué, bro? Es una palabra que yo tengo mucho. Me dice, es que nos está yendo perfectamente bien con Pepe. Te invito a que seas miembro del comité. No quiero decir perfectamente, sé a qué se refiere, pero pues no tengo las pruebas, ni quisiera yo entrar en un debate estéril, ¿no? Con que nos está yendo bien. Le estaba yendo bien al cabrón, pero bueno. Entonces, te invito a que seas miembro del comité, le digo al jefe para que tú entres. Y entonces yo le digo unas palabras que hasta la fecha recuerdo. Le digo, querías que me fuera bien, compadre. Pues me habías invitado desde el principio. Ahorita no quieres invitarme. Ahorita lo que quieres es tener cómplices, cabrón. No. Agradezco tu invitación al Comité Estatal del PAN. Y de antemano te anticipo. Lo que quieres hacer, que Miguel se huele los acuerdos, va a ser para destrucción de él y de todos nosotros, cabrón. ¿Lo verás? No porque Luis Taibo sea pitonizo, ni sea profeta, ni tiene las entrañas de las gallinas a un lado, porque no, entonces no estaría aquí, Rodrigo. Te estaría escribiendo desde Europa, viajando, pues sería millonario. Hubiese comprado todos los pinches boletos de la lotería, si tuviera yo el don de la adivinanza, ¿no? Sino que para cualquier persona que tuviera 2 dedos de conocimiento en política, sabía que romper acuerdos en política siempre conlleva una confrontación. ¿Estás de acuerdo? Se fracciona tu grupo y cada quien empieza a jalar porque, no, Rodrigo no respetó, pues ahora yo voy a buscar a este y al otro y se arma todo una rebambaramba. Y así pasó.
Entonces es así como se llega al no respeto. Y después se dice que Yulen fue traidor, como después se dijo que Taibo fue traidor y que el Chapito fue traidor. Y a Yulen una vez entró a un restaurante que se llama, ¿cómo se llama? Palacio en Jalapa. Y hace cuenta que con inteligencia o no sé con qué chingado le hicieron, como que estaba entrando a Palacio de Gobierno. Si lo buscas, él te va a decir. Y salen 8 columnas en un periódico que es muy de ellos aquí. Yulen traiciona, sale de Palacio de Gobierno. No mames, cabrón. ¿Me entiendes? O sea, te empapelan como traidor y como para después decir. ¿Te acuerdas de la película de Ángeles y Demonios? Claro, cómo no. Muy ¿Te buena. acuerdas cuando decían Illuminati, Illuminati? Sí, claro. Y que no era, ¿no? No veas, ¿no? Illuminati, Illuminati, así te señalaban, ¿no? Pero empieza eso a ser la podredumbre del Que para yunismo, los que ¿no? no lo han visto, se los recomiendo muy, muy, muy buena esa película, ¿no? Pero peliculón, que vean toda la saga, ¿no? Pero bueno. Entonces así empapelan a Yulen, luego empapelan a Bingen, luego Indira dice que Bingen y sale con Vero Pulido y con Sonia Colorado, que Bingen les faltó el respeto y son misógenos y todo un rollo. Y bueno, para lo mucho que sirvió, porque pues ahora Indira y María José pues están completamente separadas, ¿no? Porque pues Indira quería ser candidata en Boca del Río, la mandan a Veracruz, donde obviamente ya los números no les daban, y se queda aquí María José, gana María José, y pues Indira eso no se lo ha perdonado a María José, ¿no? No lo estoy diciendo yo, chécate los eventos. Te invito y reto al que me escuche que me diga en qué evento está Indira de María José, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces así como se descompone todo esto. Ahora, Luis, esa reunión que me comentabas en ese hotel se dio después de la Sí, derrota claro, 2 de... meses después fue septiembre del 18. Y lo que todo rompió fue que Miguel Ángel Yunes Márquez al final levantó la mano por competir en la alcaldía de Veracruz, ¿no? Que No, fue no, cuando no, lo eso fue bajaron. después, pero ahí ya no te puedo relatar qué haya pasado realmente porque yo ya no estaba. Porque nos quedamos en que yo había salido para ir a buscar mi auto y que me alcanzó mi compadre, Carlitos. Fue la última vez que a mí me invitaron a uno de esos reuniones. Ya después, Miguel creo que nombró a Indira coordinadora de su oficina mientras regresaba, algo así, y jamás me volvieron a invitar. La próxima vez que sé de Miguel, porque lo voy a decir aquí, me dicen, ¿alguna vez te peleaste con Miguel o algo? La última vez que supe de Miguel fue en 2018, sobre noviembre, que hace una comida Enrique Cambrani, se hace una comida Doctor Guzmán y Polo de Champs, nuestro amigo. Entonces yo voy, creo que era por el Shangri-La o algo así, aquí adelante. Pero yo voy en la idea de que, caramba, Rodrigo, hace 2 meses estábamos hablando de los acuerdos y todo, y a mí nadie me dijo nada. Entonces yo fui, ¿no? Llegando a tu casa aquí en la Reforma, me habla Miguel. Pero muy, muy molesto. Oye, tal por cual, ¿por qué? ¿Cómo fue posible que fueras y que te presentaras con ellos todo? Y lo que yo le contesto es, Miguel, pero a mí nadie me dijo que la última plática que tuvimos hace un par de meses, pues todavía eran amigos. No, que son unos estos, son unos los otros, son unos aquellos. Entonces Miguel me dice, además todo lo que tú tienes me lo debes a mí. Tú no eras nadie. Y yo le contesto a Miguel, Miguel, yo siempre he sentido respeto por ti, porque además eres tío de mis hijos y primo de mi esposa. A mí no me interesa quién eres en política. Yo he tenido respeto porque te aprecio, porque te considero mi amigo y todo. Y me contesta unas palabras, no amigos, no para nada, es mi empleado. Y entonces esto, y le va subiendo de tono. Y entonces lo que le digo, discúlpame Miguel, en este momento dejo de ser tu empleado. Y le cuelgo. Y hasta el sol de hoy. Y cuando le respondes de esa forma, tus acciones políticas, ¿cuáles No, fueron las empieza siguientes? toda una campaña. Soy traidor, bueno, en aquella época no era el tema de Morena. En aquella época soy traidor, que me fui con el doctor, que me fui con Yulen, que me fui con no sé qué.
No, yo me voy a tu casa y a consolidar un pequeño corporativo que tenemos de seguros, de fianzas. Estaba siendo regidor en ese momento todavía, ¿no? En la Sí, administración de claro, Morelli. desde luego. Pero también desde ahí fue que Ahí a tomaste Morelli tu le hablan distancia. para decirle, y por eso me une una gran amistad con Morelli y un gran agradecimiento. Le hablan Miguel en persona para decirle, a partir de ahora quiero que ahorques a Luis. Es decir, los regidores tenían ciertas prebendas, ninguna prebenda, ni mucho menos. Y tengo que reconocerlo. A lo mejor, Miguel, a lo mejor Humberto no te lo ha dicho, pero te voy a decir yo, y por eso lo quiero mucho a ese cabrón. Y Humberto le dice, lo que tú tengas con Luis, díselo a Luis, cabrón. Porque Luis está funcionando mucho conmigo. Entonces, yo no me meto en ese rollo familiar, ¿sí me explico? Y soy causante de que Miguel no quiera a Humberto. Pues pregúntale a él, no me lo preguntes a mí. Humberto Alonso Morelli pertenece todavía hoy en día al yunismo, ya no. No, para nada, para nada. Eso ha sido... Es un mito. Es un mito, para nada. Humberto, pues ya no quiero decir como, pues, vea, hay una selección para los alcaldes. Yo con 20 años en el panismo te puedo decir cómo son, ¿no? Y cómo se eligen a los alcaldes por medio supuestamente de una elección interna, por medio de una encuesta. Y pues, con enorme respeto para la persona que está ahorita de alcaldesa, pues Humberto ganó. Pero pues luego Humberto, pues perdió. Así como cuando Buganza, ¿te acuerdas? Ganamos y luego cuando amanecimos perdimos y no quiero meterme más, pero yo siento respeto por cada persona, ¿no? Tiene su oportunidad de servir, adelante. Ojalá le vaya bien a Boca del Río. Yo quisiera que le fuera bien a Boca del Río. ¿Por qué si, y me voy a regresar, nos vamos, nos regresamos, nos vamos, nos regresamos? ¿Por qué si hicieron un aparato, una estructura muy perfeccionada y en ese momento pues muy innovadora como eran las casas de enlace, en la primera administración de Miguel Ángel Yunes Márquez en Boca del Río, y tú también siendo uno de los brazos ejecutores, que por aquí tuvimos a Felipe Sosa, y que dijo que así como que muy santo, pues no eras en ese momento. Yo muy bien con él, ¿eh? Con ciertas acciones ahí, ¿no? Pero, ¿por qué perdieron la alcaldía? Por el turismo electoral. No perdieron por ustedes. No, en absoluto. Antes las oficinas del INE, si no me acuerdo, estaban por aquí, por Plaza Vela o al lado de Plaza Vela, etc. Y tú veías camiones que venían con gente de Tabasco y todo. Te refieres a la elección del 2010, desde luego. Claro. Entonces, por el turismo electoral, una tramposidad, vamos a inventar esa palabra dominguera con la que nos ganan. Pero ¿a poco sí tenían en ese momento, y lo digo con respeto, ¿no? Pero en ese momento, Humberto Alonso Morelli era una persona conocida en el sector empresarial, y es un comentario que lo he escuchado en algunas mesas de café, que ya sabes que es donde más se grilla. Pero me decían que también esa campaña de Humberto Alonso Morelli fue de meses previos, no fue en realidad un candidato o un proyecto que lo fueron consolidando y trabajando desde años atrás, ¿o sí? Mira, Humberto Alonso Morelli es presidente de Coparmex. Yo era socio de Coparmex. Humberto Alonso Morelli lo invita a Miguel para esto. Humberto Alonso Morelli tiene su propia simpatía, mucho éxito, es un tipo empático, un empresario de éxito. Y entonces se da la coyuntura para que él sea elegido entre otros precandidatos, entre los que estaban Baruch Barrera, el mismo Polo Domínguez, el mismo Toño Gómez Ruiz. Y Miguel, con mucho atino, tengo que reconocérselo, dice, no, pues es que Humberto es el que representa más el proyecto que Boca del Río necesita, ¿no? ¿No tenían ellos un candidato que lo fueron trabajando con años atrás? Nada. En el yunismo nunca se dio eso. En el yunismo nunca se dio eso. En el yunismo los candidatos eran el que tenía en ese momento la fuerza y desde luego la simpatía de ellos, ¿no? Pues por un lado es positivo eso, ¿no? Que me comentas. Bueno, hoy, desde hace muchos años no se hace. ¿A dónde crees? ¿Por qué crees que terminaron donde terminaron? Han abominado de las prácticas buenas que había. Lo digo con todo respeto. Si no, ¿cómo te explicas que ahora están donde están?
Ahora, también en ese momento, en ese año, y situándonos en ese año 2010, con esto trabajado con estructuras en territorio, bueno, lo que hoy se dice en Morena como territorio, pero en ese momento con lo que había trabajado el PAN, con lo que había trabajado Miguel Ángel Yunes Márquez, tú mismo trabajaste con ellos. Junto con muchos otros, ¿eh? Yo no Claro. vengo aquí a poner la medalla del trabajo para, soy el más chingón, ni mucho menos. Soy un aprendiz de todos, ¿sí? De ti y de todos. Por cierto, ¿quiénes eran en ese momento, en esa primera administración, los más cercanos al alcalde y quiénes eran el grupo de confianza en ese momento, en esa primera administración Un de... servidor, Pepe Toño Gómez Ruiz, Cecilia Varela, Polo Domínguez, Rodrigo Marín, Daniel, sí, a la mente se me vienen ellos ahorita en este momento. Félix Malpica, el esposo de Karen Collado, la prima de Miguel. ¿Qué pasó? ¿Cómo sintieron esa derrota en el 2010 que quiero pensar que no se le esperaban? No, pero de ninguna manera. No la esperábamos. La verdad, pues, como todas las derrotas, te sientes decepcionado. Nos preguntábamos qué habíamos hecho mal, pero cuando veíamos y en el órgano electoral interpusimos varios recursos para decirlo del turismo electoral, pues estas gentes tenían el órgano electoral y se rieron de nosotros, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con el yunismo y qué pasó con esa estructura del PAN? Porque no es lo mismo, y tú lo sabes perfectamente, ser gobierno, allá no tener el control del gobierno, que a pesar de que el padre Miguel Ángel... ¿Qué es lo que pasa cuando viene la decadencia en los grandes imperios? Se empieza a administrar la miseria, se empieza a administrar los despojos, y entonces empieza una lucha encarnizada en la élite hasta arriba. Insisto, por eso insisto, yo no digo cosas de ocurrencia, digo el tema de la élite político-empresarial. Los negocios, los puestos, empiezan a repartirse entre unos cuantos. Entonces empieza la decadencia, ¿no? Obviamente las estructuras hacia abajo se van pauperizando. Las casas de enlace se dejan de atender. Las coordinadoras de casas de enlace que antes tenían no estaban con sueldo, tenían un apoyo que era una despensa y muchos privilegios. Oye, quería poner una tienda, se le facilitaban los permisos en el ayuntamiento. De esa manera, ¿no? Se le recomendaba con empresarios o un familiar para que entrara a trabajar en la iniciativa privada. Todo eso se pierde, Rodrigo. Porque cuando viene la putrefacción de toda esta estructura, pues el estado de sobrevivencia de la élite de hasta arriba dice, no, pues vamos a administrar. Yo digo de esta manera, no menos creativa, sino de una manera explicativa, quiero decir. Se administran los despojos, la miseria. Eso pasa mucho en política y en todos lados. ¿Sí? ¿Cómo sobrevivieron políticamente? Y no me refiero a ti en lo personal, sino cómo sobrevivió políticamente esa estructura y ese equipo en esos 3 años en los que no tuvieron absolutamente nada, porque no es que no tenían boca del río, pero... que estaba Felipe Calderón y entramos en oportunidades. Había una subdelegación de oportunidades en Cedesol. El delegado de Cedesol era, en paz descanse, Abel Cuevas. Y el subdelegado de oportunidades era Miguel. Tu servidor era el coordinador en el staff de asesores. Y sobrevivimos. Que también ahí yo creo que quiero pensar, me lo platicabas en los primeros minutos de haber iniciado el programa, de esta relación con Felipe Calderón, que ahí fue también donde un mismo Felipe Calderón, pues logró, ahora sí que resistir a la estructura del yunismo, en este caso y a la postre, para regresar al poder en el 2014, 2013, si no mal recuerdo. Porque acuérdate que te dije que gana el PRI en el 2010 por el turismo electoral. Ellos cometen errores. Bueno, ya no voy a tocar aquí lo que todo el mundo sabe, ¿no? Pero hay errores ahí. Felipe te los ha de haber podido decir. Si no preguntas, a él le corresponde hablar de lo que él sabe en eso. Yo te hablo de lo que yo sé de este lado. Y como era turismo electoral, pues obviamente los vencimos. Porque el ciudadano de a pie estaba con nosotros. ¿Tú crees que fue en realidad más un resultado, un efecto de un globo, digámosle así, que en cualquier momento se podía pinchar y romper? Sí, claro, desde luego, una burbuja. Nos ganaron y sigo manteniendo la tesis de que realmente nosotros ganamos, pero
ganaron, igual que en el tema de Buganza, ¿no? ¿Cómo fue regresar al poder en ese año 2013? Pues te lo voy a poner de esta manera. Cuando yo soy secretario de gobierno y perdemos, llega Felipe y me dice, oye, nuestros equipos de transición y todo, y como yo... Felipe Sosa. Sí, Felipe. Como yo siempre he sido muy vertical, le digo, a ver, Felipe, a ver, vamos a dejar estas cosas y vamos a hablarnos a calzón quitado, dije Irma Serrano. Te voy a entregar, te voy a dejar esto, lo otro. Si tú descubres algo que esté mal, me hablas. Si tú descubres algo que yo me haya chingado, me denuncias, cabrón. Así de seguro estoy que yo hice las cosas bien. El primero llegó Filipe así medio mamón y la chingada y todo. Ya lo desarmé cuando vio que conmigo había interlocución, ¿sí me explico? Porque yo soy directo. Y me dice Felipe, no, sí, mi taibo y que no sé qué. ¿No? Entonces cuando viene el cambio, obviamente me revisó hasta las orejas. Cuando viene el cambio, había una persona que había dejado Felipe y porque se había ido a Cefiplan, que se llama Mauricio Morales, no sé si te dijo él. Bueno, era un segundo, muy amable ese cabrón, la verdad. Y me habla Felipe y me dice, oye, mi taibo, ya ganaron, pues ahí quedó Mao y que todo. Pues revisa y todo está limpio y todo. Le digo, a ver, ¿cómo me trataste, cabrón? No, con la ley en la mano. Pues con la ley en la mano te voy a tratar, cabrón. No te pasaste de gandalla conmigo, no te pasaste azteca, como digo yo. Tú fuiste justo conmigo y con la ley en la mano me revisaste, así te voy a revisar, cabrón. No va a haber un sesgo personal de nada. Ni te quiero chingar, ni voy a dejar que te chinguen por una injusticia. ¿Eso qué me ha permitido? Pues preguntarle a Felipe, hasta el sol de hoy me llevo con él. Porque nos respetamos. ¿Sí me explico? Ahora, Luis, ¿tú le hacías el trabajo sucio a los Yunes en Boca del Río? En absoluto. Era un trabajo de operación política especial. ¿Qué es ese trabajo de operación política especial? Muy sencillo. Las políticas públicas tienen, con el apoyo ciudadano, que instaurarse dentro de un municipio, un país o un estado. Con la ley en la mano y la asistencia de ese mandato, ese poder que te otorga el ciudadano como su representante, tú tienes que hacer que las mayorías se impongan a las minorías. Ejemplo, ¿recuerdas un encontronazo que vas a estalquear ahí donde dicen Luis Taibo no sé qué aporrió a tales por unos postes en la Plación Villarrica? Mandamos a cambiar los postes en una gestión que hicimos con CFE. Entonces eran unos postes que estaban desvencijados, y además era un peligro para las personas. Y entonces viene la empresa que va a poner los postes, cambiar los postes, el alumbrado público, desde luego. Y 3 o 4 personas ahí obedeciendo a otro sentido y en contra del bien común de la colonia. No, pues no van a entrar. Me habla Miguel y me dice, oye, nos están dejando entrar a esta gente. Y ¿cómo que no van a entrar? O sea, no se va a poder alumbrar, que es primer principio de seguridad, que esté bien alumbrado la ciudad. ¿Estás de acuerdo? Porque Rodrigo y porque Luis Taibo no quieren. Voy y hablo con ellos. No, es que nosotros aquí tenemos el comité ciudadano y que somos de tal partido y que pues aquí la gente no quiere. Le digo, no, me va usted a disculpar, esto se va a poner aquí. No, pero nosotros no lo vamos a, pues si no se va a poner aquí, ahorita le hablo a la policía y que la policía proceda. De hecho, yo ahorita mando al abogado de gobernación a que lo denuncie. Oiga, que eso es autoritarismo. No, señor, eso es cumplimiento de la ley. Eso era lo que yo hacía. Porque si tú como funcionario público no aplicas la ley, pues ¿para qué diablos estás ahí? Hay que aplicar la ley. Las mayorías, ¿verdad que cuando hay una elección democrática libre, se elige a quien la mayoría nombró como su gobernador, gobernadora, presidente, presidenta, alcaldesa? Entonces, y a la hora que hay que aplicar las políticas públicas en beneficio de esas mayorías que te dan voz y voto y autoridad, y a ti te tiembla la mano y dices, no, porque a lo mejor se enoja Rodrigo y se enoja Luis Taibo, entonces ¿qué diablos haces ahí? ¿Estás de acuerdo?
Ahora, Luis, ¿cómo era el trato de un Miguel Ángel Yunes Márquez con la oposición dentro de Boca del Río, ¿no? Llámese Yo con los fui director regidores. de gobernación y fui secretario del ayuntamiento y el trato fue siempre un trato de, no de cordialidad, de aplicación de la ley. ¿Era duro con la oposición? Repito, la ley debe de Ojo, me aplicarse. refiero a la forma política, ¿eh? Me refiero a estas formas de llevarse con una oposición. Te voy a poner un ejemplo como lo fue Fidel Herrera. Tú le preguntas a un perredista, le preguntas a un panista por Fidel Herrera y muchos tienen palabras y muchos tienen elogios hacia un Fidel Herrera en el partido en el poder por este trato con la oposición. Ojo, te estoy preguntando por las formas, no por un tema en Bueno, específico. a mí siempre me mandaba a hacer eso. ¿Y qué era hacer eso? Era tratar de convencer, tratar de negociar, tratar de cabildear cuando había un bien común. Y yo siempre los trataba, desde luego, guardando la investidura de mi posición y de la posición del que me mandaba. Y era una negociación. Pero si no se llegaba a una negociación, se aplicaba la ley o se ejecutaba la política pública en beneficio de las mayorías. Pero Si a en- eso te refieres, ahora si tú quieres decir que si él era grosero, déspota o alguien mandar, yo me atrevería a decir que él era más así con su equipo cercano que con la oposición. con la oposición sí era de diálogo, Mandaba a otras personas pero a dialogar. a dialogar pero a aplicar la ley o a ejecutar la política pública. Muy raro él. Por lo regular siempre era yo cuando era secretario de gobierno. No, él no operaba políticamente ese tipo de No, situaciones. para nada. ¿Y el papá? Digo, no te tocó trabajar con el No, la papá, verdad pero yo lo con veías el de fuera. licenciado jamás interlocuté en esas cosas. Yo te estaría mintiendo. Yo fui suplente del licenciado en la diputación malograda. ¿Te acuerdas que quedamos en 8º lugar? El papel de Fernando Yunes Márquez dentro de esa operación política, dentro Nulo. No participó, por lo menos mientras yo estuve. siendo en su momento senador, me parece, ¿no? No participó. Yo nunca interlocuté con él para nada. Y que yo recuerde de las personas que empezamos con Miguel, en absoluto con él. ¿Hay político muerto? Nunca. Yo soy ejemplo. Porque hoy en día vemos a Morena, ¿no? Con este discurso, y muchos también por quedar bien arriba, pero también con este linchamiento hacia los Yunes. Pero, ¿De cuál hablas? ¿cómo que de cuál hablo? ¿Cuál linchamiento? Bueno, a ver, de todas estas olas de críticas o No, no comentarios, son olas de crítica. Ellos, no estoy al corriente, yo ya no estoy hace muchos años, desde el 18 ahí, pero ellos negociaron con Adán Augusto, ¿ok? Y negociaron por algunas cuestiones que yo creo sería pertinente preguntarle a ellos, ¿no? Pero ellos no están en Morena para nada. bueno, ojo, yo no estoy diciendo que Ellos esté en están Morena, en una coyuntura donde pero les permitió a ellos negociar ciertas situaciones personales con Adán Augusto. Por cierto, Adán Augusto tiene 2 semanas que no se para en el Senado. Raro, ¿no? mi pregunta es la siguiente, Luis. ¿Crees que pueda llegar a resurgir el yunismo? Yo lo que creo es que ningún político está completamente muerto. Lo que creo que la política es de situación, de coyuntura y de tiempos. Yo te doy la respuesta por medio de esta reflexión. Si cuando tu padre es quien decide, cuando tienes el respaldo de todo un grupo, pero además de autoridades federales que no en el poder, pero sí en el ánimo político dentro de tu partido, te apoyan, y a la ciudadanía con una opinión y una narrativa favorable hacia ti, no pudiste y tu ejemplo o tu tranquilidad de conciencia es el argumento del efecto ANLO, pues hoy que todas esas circunstancias no están, lo veo lejano, ¿no? Nadie está muerto. De verdad que ellos tienen un papel preponderante dentro de la política y la seguirán teniendo en Veracruz, pero todas esas circunstancias va a ser muy difícil que se vuelvan a dar. Actualmente el PAN a nivel estatal sigue controlado por los Yunes. Desde luego. Por supuesto. ¿Por qué?
porque hubo un acuerdo en donde otra vez, me dicen los excompañeros del PAN, se violentaron todos los derechos en la elección y se impuso a una persona, una dama, la actual lideresa del PAN. No quiero yo abrir un debate y menos con una dama, ¿no? Pero esa fue la situación. Hoy el que dirige todo se llama Fernando Yunes, ¿no? Desde ¿Y el si lo Congreso. dirige? ¿Verdaderamente tú crees que cuando se para India a decir cosas de la gobernadora no es con el beneplácito de Fernando? No lo hace Fernando, pregúntale por qué no lo hace. Grupos y liderazgos, por ejemplo, como un Cambranis, como un Pepe Mancha, Bueno, Cambranis ha como sido un el político Chapito. panista más exitoso de los últimos 30 años, de los cuales 25 ha sido diputado plurinominal. Y todo su grupo han sido diputados plurinominales y regidores. Y alcaldes de coyuntura. Entonces ya sabrás a qué juega él, ¿no? Y de ahí, el grupo de Julen Rementería lo fraccionaron. Él ahorita participa en el tema de la industria, perdón, de la empresa privada, etcétera. Entonces, hay una coordinación en el PAN, el grupo Yunes y el grupo Camaranis, en donde ellos lo que pretenden, o unas alianzas que tienen ahorita con Manuel Huerta dentro de Morena, para que no digas que no toca Morena. Manuel Huerta, Yunes, sí, pues el grupo Yunes, y MC, son tres cosas que están unidos ahorita en un solo objetivo: sabotear a la 4T en Veracruz. Ahora, qué es el futuro que le deparas al panismo? No a nivel municipal ni a nivel de zona conurbada, sino a nivel Nacional, estatal. ¿has escuchado del priismo y dónde está el priismo? Ahí va a estar el panismo. Hasta que alguien con mucho arrojo y luchando contra los intereses económicos de este grupúsculo de parásitos a nivel nacional pueda recuperar la bandera del panismo, ¿no? Como en su momento el priismo. Digo, el priismo, ¿qué enemigo necesita el PRI? Ninguno. Mientras esté Alito Moreno ahí, el presidente y la expresidenta se ríen. ¿Me entiendes? Mientras esté tipos como Marco Cortés o Jorge Romero en el PAN, ¿verdaderamente tú crees que la presidenta, más allá de los discursos, le preocupa? Al contrario, quisiera que estuviera a perpetuidad ahí, ¿no? No tiene ninguna representación ciudadana. ¿Cómo ves? ¿Cuándo fue que me platicabas o me platicaste en su principio de esta ruptura con Miguel Ángel Yunes Márquez? Septiembre del 18, octubre más o menos 18. ¿Veías o visualizabas esta ruptura de manera personal o fue de un día para el otro? Fue de un día para el otro, ¿no? Porque a mí nunca me avisaron que ya no se iban a mantener los acuerdos, porque en la última reunión que te dije que fue en septiembre del 18 en el Hotel Holiday Inn, Miguel dijo que se iban a respetar. Ya de pronto no se respetaron. Y luego veo que, como te decía yo en ese ejemplo coloquial, Illuminati contra el doctor Guzmán y contra Julen y contra Cambranis en su momento, aunque ahora son aliados. Me quedo en la orfandad, Rodrigo. No participo en política. Ahí estoy. Y un buen día tengo una reunión con Juan Javier Gómez Casarín, que es el que me invita a un proyecto. ¿Cuál es este proyecto? Se llama La Ingeniera Rocío Nale. Así llevo yo. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando sobre el año 20 más o menos. 3 años antes de tomarse las decisiones dentro de Morena como para los candidatos a gobernador. Más o menos, 2021, sí, más o menos. No estoy muy al corriente de los tiempos de Morena, porque yo no soy especialista en Morena, soy en el PAN, pero sí, más o menos. Y me invita a esta situación. Realmente yo analizo mis posibilidades, y mis posibilidades siempre tienes el gusanito. Yo estaba dedicado a la iniciativa privada y estaba el gusanito de participar. Y yo digo, va, pero luego una mujer, mucho mejor. Y no es un speech, Rodrigo. No es un
quedar bien con alguien. Luego te voy a dar mis razones personales para apoyar a Rocío Nale contra viento y marea. Pero antes quiero decirte, la apoyo porque es mujer. Mi madre trabajó 45 años porque en casa no éramos ni siquiera clase medieros, éramos humildes. Entonces yo siempre sentí mucho respeto por las mujeres que quieren empoderarse, porque estaba mi madre, que ya falleció hace muchos años. Entonces yo dije, qué padre que sea una mujer. Nunca me imaginé todo lo que vino después. La enemiga número uno de una mujer es otra mujer, porque los comentarios más prosaicos, obscenos, vulgares y denostativos en contra de la presidenta y de la ingeniera y de la maestra Rosa María son de mujeres. ¿Qué te parece? Hay mucho para trabajar en este país sobre ese tema, pero sobre todo sobre la mentalidad, ¿no? Después de ello, pues, Juan Javier, la ingeniero, la conozco personalmente. Tato Vega Yunes interlocuta mucho para que yo sea cercano a la ingeniera Nale. Tato ya ha estado aquí, pues preguntarle, es primo hermano de mi esposa y tengo buena relación con él. Y pues voy, ¿cómo te explicaré? Hay mucha gente que me dice, tú estás dentro del gabinete de Rocío Nale te paga para que la defiendas. Y yo lo que digo es, no, pero me llamó la atención que una mujer, la primera vez que platico con la ingeniera Nale, una mujer empoderada, una mujer que dentro de Pemex, cuando entra a trabajar ahí, hace valer su opinión, su trabajo la habilita. Por supuesto, habrá gente que le guste o no su estilo. A mí particularmente me gusta porque a mí me gusta que el mando sea definido, sea consolidado. A mí no me gusta mandos blandengues. Eso le hace mucho daño a la política. Acomodatizos, hipócritas. Y a mí me encanta la forma en que ella lleva a cabo su proyecto. Y tengo que decirlo, Rodrigo, para afrontar tiempos. Me encoleriza el hecho de que se reúnen pues todos en contra del ingeniero. Y yo siempre he dicho, tú puedes competir, yo también, pero a través de las políticas públicas vamos a diferenciarnos, vamos a argumentar, vamos a poner las ofertas del pueblo, que el pueblo decida. Pero empieza una campaña soez, vulgar. Parece que a estas personas, y cuando digo estas personas me refiero a periodistas panistas, se les olvida que los parió una dama, ¿no? Pero ¿no también te parece que a los mismos morenistas? Bueno, acabo de decir que hay personas dentro de Morena que no creen tampoco en Porque las tú mujeres. sabes perfectamente que el rival de Morena no está ni vestido de azul, ni de Bueno, naranja, ni de rojo, sino de guinda. vamos a hablar más adelante de eso para concluir, porque tengo mi hipótesis. Pero quiero decirte perfectamente que empieza esta campaña y esta campaña es de las más vulgares que yo he visto. Ni siquiera cuando nosotros teníamos campaña en contra de Fidel, cuando estábamos con el yunismo, o cuando el yunismo tenía una campaña en contra de Duarte. Wow, se me hace muy baja, muy vulgar, extremadamente vulgar. ¿Tú crees que las campañas contra Yunes o contra Duarte no eran bajas? Tal vez, Yo tal creo vez, que tal se vez. limitaban a las políticas públicas y a aseverar defectos personales de los candidatos en turno. Y eso es bajo al Pero- final del día. Pero lo de... Tal vez se nota más porque es mujer, pero también. No, es que ahí te voy. Mira, tengo muy presente lo siguiente. Se iba a casar la hija de la ingeniero y entonces creas que se empiezan a correr invitaciones apócrifas en donde se suspendía tal evento. ¿Qué carambas tiene que ver las hijas del ingeniero que no participan en política para que tú a una señorita que está en la ilusión de casarse con su hoy esposo le quieras arruinar el momento? Hay que tener, ¿cómo te lo diré? Muy poca vergüenza. Sí, me hay que hace. tener respeto, ¿no? Sobre los actores. Nadie puede estar más diferenciado con Miguel y con el licenciado que tu servidor. ¿Estás de acuerdo?
Te lo he dicho en privado y hoy en público. ¿Estás de acuerdo? ¿Alguna vez has visto que yo me meta con sus familias, sus esposas o sus parejas actuales, o con mis sobrinos o algo? ¿Verdad que no? Porque eso me hace muy sucio. Eso no es de política, eso es de gente que no tiene principios. Es muy sucio. Entonces meterse con las hijas de la ingeniera, como reciclan información y lo insisten, se me hace muy sucio. Jamás pensé que Pepe Yunes fuera tan bajo y se prestara a eso. Y que conste que apostaría que no fue él el de la idea. ¿Me entiendes? Ahora, Luis, me platicabas hace unos momentos del exceso de confianza en el 2018, en la campaña del 2018 para gobernador entre Miguel Ángel Yunes Márquez del PAN y Cuitlahua García de Morena. Cuando tú dices exceso de confianza es porque empiezas a ver una escena, empiezas a ver otra, empiezas a ver otra, empiezas a hilar, empiezas realmente a tener factores decisivos para tener este criterio y este adjetivo calificativo, digámosle así, o este resultado, o esta hipótesis para la derrota de Miguel Ángel Yunes Márquez. ¿Por qué y qué casos ocurrieron ahí para que tú llegaras a la conclusión de que fue un exceso de confianza el que Bueno, Miguel Ángel Yunes Márquez perdiera contra no Cuitlahua te quiero García? decir nombres porque estaría obligado a presentar pruebas y no las tengo, pero te puedo decir de varios operadores que en esa época estaban ahí conmigo, a los que Miguel en persona les dio un recurso para que fueran a operar a diferentes distritos o lugares y que tú los veías aquí el fin de semana, emborrachándose en antros, en restaurantes. Y yo cuando los veía le decía a Miguel, Miguel me decía, no, no, ya lo ha de haber hecho. Y yo le decía a Miguel, oye, pero ¿a qué horas? Vamos a dar un ejemplo, ¿a qué horas fue Rodrigo a la Cuenca? Y Rodrigo me lo acabo de encontrar. Tuvimos una junta, fue el viernes y Rodrigo se acaba de ir supuestamente el viernes a operar, ¿no? El fin de semana. Y me lo encontré en tal lado con su hoy esposa, entonces novia, echando unos drinks con unos amigos. Ah, no te metas en eso. Ok. Se chingaban la lana, chingaban al propio Miguel su lana, ¿no? Porque luego tú ibas a la Cuenca cuando hacíamos check-outs y la flota te decía, Rodrigo, sí, Rodrigo viene una vez a la quincena, viene una vez a la semana. Yo decía, pinche Rodrigo dice que está aquí todos los días. ¿Ya me entiendes eso? A ese exceso de confianza me refiero. Mira, hay un, debate en la Coparmex, tengo muy presente, acompañó a Miguel, y estaba el ingeniero Cuitlahua García, una pinche foto que traía para todos lados de Miguel y de Duarte en la sala de Cabildo. Yo estaba en ese día en la sala de Cabildo porque hubo unas firmas, no me acuerdo qué convenio de la Cefiplan con nosotros como ayuntamiento, y yo estaba ahí y entonces la gente de comunicación le tomó, por poco salgo, cabrón, con eso te lo digo todo, en esa pinche foto, si no también me hubieran paseado. Y está el ingeniero Cuitlahua, yo paso junto al ingeniero Cuitlahua, y yo digo, buenas tardes. Y entonces me contesta el ingeniero, se voltea y se sorprende de que pues, todos los yunistas que llegaron ahí pues no lo pelaron. Pero yo lo hice no por quedar bien, no por quedar mal, pues, por educación, cabrón. O sea, es un grado básico de educación, saludaron cuando llegas, ¿no? Y vi que tenían su fotito. Y lo que comentaba el entorno que estaba, empieza el debate, el entorno de Miguel decía, este pobre X, este pobre Y, vamos a ganar a medio gas, así decían, Rodrigo. O sea, Cuitlahua no vale nada, o sea, vamos a ganar a medio gas. ¿Sí me explico? Entonces tú dices, eso no es soberbia. Yo creo que todo adversario merece tu respeto. Más allá de que tú al interior digas, me lo voy a chingar, pero yo creo que merece tu respeto, ¿no? Digo, Ahora, Luis, actualmente, ¿en qué te desempeñas? Actualmente te no vemos en las corporativo. redes sociales ahí Bueno, apoyando ahí. mira, la otra vez que te funaron y que dijeron que tú, que no, que allá, que te no sé qué, y que te no sé dónde. Pues en menor grado, porque pues, yo no tengo los alcances tuyos, yo soy solo un aprendiz de esto. Me han dicho que sí soy periodista, que sí soy croquetero, que sí soy chayotero. Y yo a todo el mundo le digo, no,
Yo apoyo a la ingeniera porque estoy convencido de su proyecto. ¿Militas en Morena? No, no milito en Morena, en absoluto. Yo apoyo a la ingeniera, mi apoyo es para la ingeniera y para todo aquel que yo creo, veo y constato que apoya al pueblo. Yo no regalo mi apoyo para nadie, ni siquiera lo vendo. ¿Me entiendes? Otras gentes me dicen, oye, debes de tener un puestazo con la ingeniera. Y yo lo que contesto es, tengo su confianza. Y para mí eso es muy, muy valioso. Tengo su amistad, desde luego guardando la proporción de que ella es una gran política gobernadora. Y yo soy un simple ciudadano. Yo todo lo que hago en las redes es mi opinión ciudadana. Que estoy reconocido porque pues, tú sabes que te voy a enseñar, tú eres maestro de las redes, que la constancia, la perseverancia, la insistencia y la presencia en las redes, pues te hacen que te reconozcan. Bueno, ese ya es otro rollo, ¿no? Muchos decían, ¿y entonces de qué trabajas? Digo, pues trabajo de marido, ya para que se queden tranquilos, ¿no? La mantiene mi vieja, lo que querían escuchar, pues adelante lo digo. Pero no, coloquialmente te digo que ya en serio, yo trabajo en un corporativo que tengo donde, bueno, te lo he dicho, vendo seguros, fianzas, eh, doy asesoría financiera y tengo una pequeña plaza sindical que me dejó mi mamá hace mucho tiempo en el Ayuntamiento de Veracruz, también te lo he comentado, creo, ¿no? Que cuando he tenido puestos, yo pido una licencia sin goce de sueldo, porque esa es otra cosa con la que me salen siempre. Y estoy a 3 años de jubilarme, entonces Taibo es pueblo, Taibo vive en la medianía juarista, no es millonario ni mucho menos, pero no regalo mi apoyo. Te reitero, te puedo hacer y terminamos con eso, críticas sobre muchos que dicen que son de Morena, pero en realidad no son de Morena, son los que le hacen mucho daño a Morena, ¿no? ¿Quiénes? Manuel Huerta, ejemplo. ¿Quién más? Adán Augusto, ¿En Veracruz? en Veracruz principalmente Manuel Huerta, ¿no? Y muchos otros simuladores que no están con el pueblo, que se han montado en ese gran vehículo, movimiento de interés para el pueblo y se han enmascarado, ¿no? Entonces, yo quisiera, y digo, no lo digo yo, lo dijo en su momento el presidente, la presidenta, incluso hasta la gobernadora, yo quisiera que hubiera una oposición seria. Pero ¿cómo sería una oposición seria? Vamos a serle el abogado del diablo acá. La oposición seria sería señalar y ofrecer soluciones a políticas públicas erróneas que nosotros descubriéramos. Opinión seria sería contrastar proyectos con pruebas en la mano. Oye, que los hijos de tal son esto, que los hijos de cuál son aquellos. Las pruebas en la mano. No, lo que dicen los gringos, a ver, tenemos que comprender, y eso se lo digo a morenos y a priistas y a panistas. Trump gobierna para los americanos. Le interesa un pepino con sal, Morena, PRI y PAN. Él gobierna para los americanos. Yo no me siento aludido cuando Trump habla sus cosas y dice sus cosas, porque yo no soy votante de Trump. Y a mí lo que diga Trump no me interesa. Y si nosotros, como país, no hemos aprendido de la historia a mantener nuestra balanza comercial equilibrada y dependemos de Estados Unidos, es un error de nosotros como país, no es culpa de Trump. ¿Estás de acuerdo? Entonces, O el nivel de endeudamiento, que no es que sea de los fuertes de Morena, ¿no? mira, hay un cliché aquí. Digo, si se trata de jugar al abogado del diablo. Reitero, creo yo que el movimiento es perfectible, puede mejorarse, pero para que se mejore debe de haber una gran purga, expurgarse de simuladores. ¿Estás de acuerdo? De otra manera, pues, está gente ahí que yo no creo que le haga bien al movimiento, ¿no? Mira, te voy a dar un ejemplo. La ingeniera Nale acaba de anunciar y está empezando la obra del puente de Sotavento, el puente que va a comunicar Boca del Río con la Riviera de Silla Alvarado. Eso yo lo posteé. A ver, Luis Taibo no está haciendo la obra, no le pagan un bono por hablar, pero transita. Y aquí hay veces que hay que esperar
mucho tiempo para poder cruzar. Personas que van a su empleo, personas que regresan de su negocio, personas que van o vienen con sus pequeños para la escuela. Y hoy la ingeniera está haciendo una obra que los gobiernos, trátese del color que se trate, porque hubo ya 2 colores y uno más. No lo hicieron. No había presupuesto. ¿Dónde estaba ese dinero, Rodrigo? Hoy hay presupuesto con la ingeniera Nale, maga financiera, genio de la economía. No, está destinando el dinero para lo que es una obra pública de necesidad. No lo hizo el PAN en el bienio, no lo hizo el PRI en varios sexenios, tampoco lo hizo Morena en el sexenio pasado. Entonces, por eso insisto mucho en resaltar la obra del ingeniero. Solo por decirte, podemos hablar del transporte público. Hoy tenemos un transporte de calidad. Ok, van a venir más autobuses. ¿A poco el veracruzano tiene que andar en un camión totolero, en un camión donde vaya compartiendo lugar con gallinas y cerdos? La ingeniera trae transporte público, lo moderniza. Eso es lo que sobresalto, ¿no? Luis, muchas gracias por acompañarnos Hombre, hoy. gracias por acompañarme, Rodrigo. Espero que te la hayas pasado bien. No, hombre, me la he pasado a todo dar. Y qué bueno que me das esta voz. Quisiera yo terminar nada más con Claro. una última frase. Taibo está para defender los intereses del pueblo. Yo no recibo un peso, Rodrigo. Y reto a cualquiera que esté aquí que me diga, yo vivo de mis negocios y de mi pequeña plaza sindical, que me dejó mi mamá, no la ingeniera Nale. ¿Por qué protejo a la ingeniera Nale? ¿Por qué defiendo a la ingeniera Nale? No, yo no hablo con ella todos los días, ni yo estoy en acuerdo con ella, ni yo estoy en el guarrón de ella, pero yo veo que es una mujer que ganó contra todos los pronósticos en una guerra sucia como no ha habido y que está transformando Veracruz. Y concluyo con esto. 70 años de olvido, de valemadrismo, del PAN y del PRI, e incluso tácitamente de algunos de Morena en el sexenio pasado, hay que decir otras cosas por su nombre, hoy en 1 año y medio se están revirtiendo para bien de los veracruzanos. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias, Luis, por acompañarnos y gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Mi nombre es Rodrigo Croce y los dejo siempre en sintonía.